Estás entrando a un mundo en donde te la pasarás muy chévere. A un mundo en donde tus gustos y tus oídos estarán conectados. Prepárate para escuchar uno de los mejores programas solo para ti. Bienvenidos a Radio Oreja, Radio Oreja, Radio Oreja. El programa donde escucharás chistes, anécdotas, temas de interés y cualquier otra para que se te ocurra. Radio Oreja, una radio solo para ti. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tranza la balanza? Bienvenidos a este subprograma Radio Oreja. Qué bueno que nos están sintonizando por medio de esta plataforma de YouTube y de SoundCloud. Nos pondremos un poco de investigadores, ya que hay acontecimientos que lejos de estar en el ámbito policial se han vuelto casos paranormales y espeluznantes, e incluso fetiches que se hacían en el siglo pasado con el afán de tener un recuerdo de un familiar que ya falleció. Esta vez estaremos contando algunas historias cortas, anécdotas y acontecimientos que, como lo dije anteriormente, lejos de estar en investigaciones policíacas, se han vuelto testimonios paranormales que, verídicos o no, han puesto la piel de gallina a unos cuantos. Y esta será la primera parte. ¿Me acompañan? Día 6, la Semana del Terror. En el año de 1839 nació en París una práctica asociada al reciente nacimiento de la fotografía post-mortem, una manera de honrar y recordar a los fallecidos que se popularizó para mostrar a los muertos como si en realidad no lo estuviera. De pie o tumbado, el cadáver, acompañado de su familia o solo, parecía estar dormido. Si el fotógrafo se aseguraba de que mantuviera los ojos abiertos, la persona ni siquiera parecía haber pasado a la otra vida. La elevada tasa de mortalidad infantil en la época victoriana hizo que los retratos post-mortem de niños fueran particularmente comunes, por lo que la muerte se asumía con más naturalidad y era compartida con el entorno del hogar burgués. A lo largo de los siglos, estas imágenes espectrales siguen fascinándonos. La forma que tenemos de enfrentar el fin de la vida dista mucho de esta costumbre, que honra a la muerte y consuela a los vivos a través de imágenes escalofriantes. Fue en la época victoriana cuando nació el daguerrotipo, el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido oficialmente en 1839. Esto permitió a los victorianos fotografiar a las personas fallecidas de forma asequible y además reducía las horas de exposición necesarias para hacer un retrato. Era una forma de consolar a los vivos y honrar a los muertos. Como la muerte era algo habitual en esta época, se documentaba para poder recordarla mediante distintas técnicas. Una de ellas era que los padres sujetaran los cuerpos de los niños inertes para aportar naturalidad al retrato y evitar que saliera borrosa, pero ellos se escondían tras una cortina o una silla para no ser retratados. Otras veces se les retrataba de pie en escenas naturales junto a otros miembros de la familia o con los ojos abiertos que eran pintados para aportar realismo. En otras ocasiones, los retratos se efectuaban con el fallecido tumbado o con los ojos cerrados, quizá junto a otros miembros de su familia también muertos. En México hubo un fotógrafo especializado en post-mortem, Romualdo García, del estado de Guanajuato. Se dedicaba a capturar la muerte en su estudio fotográfico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Creaba retratos de personas fallecidas. Todos contamos con un final inevitable, la muerte, y el que nos separa de nuestros seres queridos es un destino que difícilmente soportamos. La fotografía post-mortem ha ayudado, o bien ayudó porque ya no se practica tanto, a despedir a sus seres queridos con un recuerdo que dure por siempre.
Desde años anteriores se ha hecho este tipo de práctica. Incluso en el México del siglo XX, algunas personas se fotografiaban con sus familiares fallecidos e incluso con algunos generales que los ayudaban en sus luchas antes de ser sepultados. En internet e incluso en algunos museos se pueden encontrar estas fotografías, y esta práctica se la conocía como fotografía post-mortem, o mejor conocida como el memento mori. En el peritaje y entrevista relacionado a lo acontecido, la madre nos dice que comenzaron a escuchar ruidos varios, provenientes principalmente de la habitación de su hijo. La casa de su actual pareja era muy antigua y la estaban remodelando. Atribuyeron los sonidos a la humedad y el frío, que hacen que la madera se dilate, se contraiga y tienda a crujir. El niño era un buen dibujante y jugaba constantemente con sus peluches. A todos les tenía nombres, haciendo ruidos con voces extrañas. Según lo relatado por la madre, comenzó a tener conversaciones del tipo: no me golpees, papá, te voy a golpear con la hebilla del cinturón hasta que sangres, maldita. Producto aparentemente de su imaginación, el niño también vestía con una especie de atuendo rojo a uno de sus peluches. ¿Con quién hablas?, pregunta su madre. Con Teddy y Bonnie, su oso y coneja de felpa. Ah, también juego con mi amiga, añade. En ese momento, la madre no le tomó mayor importancia. Después de todo, los niños inventan amigos imaginarios todo el tiempo. Fue en esa misma semana que la madre comenzó a preocuparse por los curiosos juegos de su hijo. Según lo relatado en la entrevista, las conversaciones inventadas comenzaron a subir de tono. Te voy a golpear más fuerte si no te sacas ese vestido, zorra. No lo hagas, papi. La madre relató que abordó la situación con naturalidad, cautela y luego con indignación. Hijo, ¿por qué tanta violencia con la conejita Bonnie? No, es que su padre trataba mal a mi amiga. Solo es un juego. ¿Quién? ¿Es amiga o amigo? Es mi amiga. Dice que me cuide, que su padre es un monstruo y ella está triste. La madre quedó atónita sin saber qué hacer. Comenzó a observar a su hijo en el patio de la casa. El niño llegaba a eso de las 14 horas del colegio y mientras su madre cocinaba antes de salir a trabajar, por la tarde inventaba juegos con su amiga imaginaria. Cuando sale su madre a observarlo, recogió un trozo de papel arrugado y envuelto como en forma de bola. ¿Por qué no te columpias? Mi amiga se está columpiando, responde el niño. Mientras miraba el columpio, termina de balancearse sin nadie arriba. Asumió que su hijo acababa de bajarse y seguía moviéndose por las leyes de la física. ¿Y por qué no sigues columpiándote con ella?, le pregunta su madre. Es que ella me dice que irá a esconderse, tiene miedo. El trozo de papel que recogió en forma de balón decía: él no es el hombre que dice ser. Sin entender nada, en ese instante llega su padrastro del trabajo. Se turnaban para cuidar al niño. La madre se despide de su hijo con un fuerte abrazo y un beso sin presagiar lo que estaba por acontecer y que sería el último abrazo. Ve a dibujar a la habitación, le dice su madre. Te amo, regresaré pronto. El padrastro sube a la alcoba de su hijastro y el niño dice: ella dice que golpeaste su rostro y la empujaste de la escalera quebrando su cuello. ¿De qué hablas, maldito escuincle? Al volver de noche del trabajo, la madre se encuentra que su hijo estaba desaparecido. El padrastro, sin mostrar emociones o nerviosismo, dice que salió a comprar a la esquina por 5 minutos y luego ya no estaba. Al tanto de los juegos imaginarios del niño, le dice a la madre que el niño quería ir a esconderse con su amiga del vestido rojo. Desesperada, llena de preguntas y después de 2 semanas sin saber nada, la madre fue a revelar unas fotos de su hijo para pegarlos por la ciudad. En una de las fotografías más antiguas, encontró el reflejo de una silueta de una niña con vestido y el cuello roto. Después de 2 meses de la desaparición, los investigadores hallaron la casa encontrando una escena macabra. Estaban las osamentas de una niña enterrada en el patio trasero con un evidente indicio de fractura en el cuello. Del niño no se supo nada, del padrastro que huyó de la ciudad tampoco. El peritaje forense pudo establecer que el cadáver era de la hija del hombre que llevó a vivir con su hijo y que la niña estaba desaparecida al igual que su madre desde hace 10 años. También encontraron el último dibujo de su hijo, que por cierto se los mostraré a continuación.
A veces los niños inocentemente nos cuentan anécdotas de avistamientos de fantasmas y almas en pena, incluso jugando inocentemente, ya sea con sus juguetes o simplemente usando la imaginación, que de hecho han ayudado a resolver determinados casos, como es el de la niña del cuello roto, que lamentablemente muchos casos similares a este han quedado impunes, pero las almas no descansan hasta conseguir la ayuda necesaria e incluso la venganza que ellos necesitan. Cuenta la leyenda que en lo que hoy es el Parque Héroes Mexicanos en la ciudad de Aguascalientes, aconteció una desgracia, pues anteriormente ahí se encontraba el aeropuerto de la localidad. Una niña pequeña, junto con su muñeca, acompañó a su papá, quien se desempeñaba como mecánico del lugar, y de último momento se puso a arreglar una turbina. Distraído, no se percató de la cercanía de su hija con la aeronave, por lo que al encender dicho aparato, la turbina absorbió y cercenó la cabeza de la pequeña. Cuando los trabajadores llegaron a querer auxiliar a la infante, solo hallaron el cuerpo sin vida y no encontraron la cabeza de esta, y de su muñeca solo estaba la cabeza. Hoy en día dicen que se aparece en el parque que ya se ha mencionado, usando la cabeza de la muñeca preguntando: ¿quieres jugar conmigo? Hasta la fecha, la niña sigue apareciéndose, haciendo la pregunta de que si quieren jugar con ella. A veces, los descuidos de los padres pueden costarle la vida a cualquier familiar e incluso a ellos mismos, por lo que es importante poner atención en lo que se hace y dime: ¿quieres jugar conmigo? La siguiente leyenda aconteció en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Cuentan que una joven y hermosa mujer vivía con su anciana madre, la cual se encontraba enferma, y que la hija la cuidaba y le daba sus medicamentos en el día, pero llegando la noche se arreglaba, se ponía sus tacones y se iba de fiesta. Otros dicen que iba a ver a su amante. Así, cada noche dejaba a su mamá tapada con una cobija y se adentraba en la oscuridad de la noche. Se escuchaba el taconeo que hacía, principalmente en las calles de Bravo y Juárez. La gente ya la ubicaba como la taconera. Una mañana, cuando la chica regresó a su casa, encontró que su madre ya había fallecido y se lamentó, porque se pregunta si ella pudo haber hecho algo para que eso no pasara. Desfallecida de dolor y tristeza, creyó encontrar perdón en la muerte y se le aventó a un coche en movimiento, por lo cual murió instantáneamente. Pero no acabó ahí. Tiempo después, el taconeo se volvió a oír por las noches, y la gente que ya conocía el recorrer de la joven mujer se asomaba de sus casas esperando a ver quién producía tan singular sonido, pero no había nadie. Dicen que si se te aparece, escucharás un taconeo y de la nada saldrá una mujer deformada del rostro, tratando de espantarte para que saltes a la calle en el momento justo en que pase un auto para que te atropelle y mueras de la misma forma que ella. A veces las personas, por diminuto que sea el tiempo, nos olvidamos de los seres queridos sin saber cuándo los podemos perder para siempre. En esta pequeña leyenda, esta mujer tuvo el infortunio de perder a su madre, pero igual su propia vida, solo que por el egoísmo la perdió de una manera bastante impactante. Eran finales del siglo XVIII en Belén, un pueblito que hoy quedó atrapado dentro de la mancha urbana de Guadalajara. En aquel entonces, un visitante proveniente de Europa llegó al pequeño pueblo a vivir. Conocido como el Conde Baldón, este personaje llamó inmediatamente la atención por sus excentricidades, pues solo salía en la noche y siempre vestía de negro. Poco tiempo después, en Belén, comenzaron a aparecer animales muertos en la comunidad, drenados totalmente de sangre, pero la gente creía que se trataba de una plaga. No fue sino hasta el tiempo después, ya no era solamente animales muertos, sino también personas, hombres, mujeres y niños por igual. Fue una gitana quien reconoció las señales y advirtió a la población, e incluso les dijo cómo enfrentarlo. Así que los pobladores se organizaron y después de muchas rondas dieron con el vampiro, el cual le clavaron una estaca en el corazón y lo llevaron al panteón de Belén, donde le dieron sepultura cubriéndolo con pesadas lápidas
por si algún día despertaba, no pudiera salir. Pero tiempo después, un árbol creció. Probablemente era parte de la estaca que le fue clavada y rompió las lápidas, pero este sigue cubriendo la tumba del vampiro. También se dice que el día que el árbol se seque, el chupasangre saldrá de su sepulcro y tomará venganza contra todos los descendientes de quienes lo enterraron. El Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara, oculta muchos misterios y leyendas, como lo que es la tumba del niño Nachito, la grabación de una boda en donde a los novios se les aparece un monje, sabiendo que solo estaban los novios junto con el personal de video y fotografía. Pero hay algo más en particular, un árbol grande y frondoso en el cual reposa sobre una tumba, donde ese árbol es la estaca que le clavaron a un vampiro, como ya se los había mencionado. En dado caso de que ese árbol sea derribado o muera por causas naturales, el vampiro regresará para vengarse de toda la población. Se cuenta que en la época colonial de la ciudad de San Luis Potosí vivía una bruja muy poderosa que vivía en lo que hoy es el edificio Arcos y Piña en el centro de la ciudad, y que tan imponente edificación pertenecía a una poderosa familia que le prestaba el inmueble a la Santa Inquisición para que lo usara como sede. Esta mujer era conocida como la Maltos y también formaba parte de la Inquisición. Al ser muy influyente, podía romper el toque de queda y se paseaba en una carroza jalada por 2 corceles negros, se dice en busca de víctimas para sus negros hechizos. Incluso a los que condenaban a morir en la Santa Inquisición los usaba para dicho propósito. Pero llegó una ocasión en que mató a 2 personas que resultaron ser miembros de una poderosa e influyente familia, por lo que los guardias fueron en su búsqueda y fue condenada a morir en público en la Plaza Fundadores. La Maltos, sin resistencia alguna, pidió un último deseo, que le dejaran hacer un dibujo de su carroza para, según ella, recordar esos paseos nocturnos que solía hacer. Así se lo concedieron y la hechicera hizo un dibujo muy real con sus 2 caballos y todo. Fue tan real que en ese momento la carroza cobró vida y la Maltos aprovechó la sorpresa de la gente para subir al vehículo y escapar mientras una carcajada de ultratumba resonaba por todo San Luis. La Inquisición dejó muchos muertos, personas enfermas y retorcidas que mataban a personas inocentes a diestra y siniestra en el nombre de Dios, con artefactos de tortura y prácticas inimaginables. Si estabas en contra de la religión católica, te mataban, y si no, y cometías algún acto por más insignificante que sea, aún así te torturaban y asesinaban. Algunas brujas, tanto buenas como malas, se escondieron de la Inquisición católica, y en el caso de la Maltos, logró escapar para no ser asesinada. La pregunta es, ¿dónde está ubicada esta poderosa bruja? Y de ser así, ¿seguirá con vida? Y bien amigos, yo soy Jordi y nos seguiremos escuchando por medio de la plataforma de SoundCloud y por el momento por el canal de YouTube. Y la música que quieran escuchar pónganmela en los comentarios y en la página de Face. Y bien, nos seguiremos escuchando en nuestra próxima emisión de Radio Oreja, una radio solo para ti. Duerman, sean felices y que tengan una terrorífica noche. Qué pena que nos tengamos que ir, pero no te preocupes, síguenos escuchando en nuestra próxima emisión. Sígueme en redes sociales, en la página Radio Oreja en Facebook y Radio Oreja en YouTube. Suscríbete y dale like a este canal. Radio Oreja, una radio solo para ti. Hasta la próxima.